Pongamos en contexto. Nosotros estamos hablando y se ha tomado este año este tema como un tema central, nuclear. Estamos hablando de que la pobreza en la Argentina, en nuestro país, alcanza un poco más del 40% de la población, que traducido en número de personas son 11.700.000 personas que están en esta situación, dentro de la cual están los indigentes. Una de las primeras observaciones que uno hace cuando mira los números es ver cómo se distribuye este porcentaje según la edad, por ejemplo. Y ahí tenemos que de 0 a 14 años, el 40%, un poco más del 40%, salta a un 54,5%. Y de 15 a 29 años, de 40% salta al 48,5%. Es decir, ya no solamente ahí tenemos que mirar el presente, angustiosamente, sino que estamos, dicho en forma cruda pero objetiva, estamos hipotecando el futuro. Estamos hablando del futuro. O sea, que no le estamos dando a los jóvenes el marco y el contexto social, económico, suficiente como para que puedan desarrollar su vida en libertad y en plenitud, como personas. Cuando hablamos de pobreza estructural, al cual mencionaba el padre Carlos al principio, en la mesa anterior, ahí lo que encontramos es que, o por lo menos en las mediciones y en las metodologías, cuando se habla de pobreza estructural se está hablando de la no resolución de 5 indicadores que establecen la pobreza estructural. Lo leo. Uno es vivienda, otro son las condiciones sanitarias, el tercero es hacinamiento, el cuarto es asistencia escolar y el 5 es capacidad de subsistencia. Cuando no se cumple ninguna de estas condiciones, o se cumple alguna y otras no, estamos ante una situación de pobreza estructural. Estamos ante una situación, no quiero dejar de mencionar y no quiero olvidarme para no ser injusto, que todo esto ha sido agravado por la pandemia, no quiero dejar de mencionarlo, y la pandemia ha sido algo que se nos impuso, no es algo que es fruto de nuestra responsabilidad, la aparición de la pandemia. Pero lo que quiero decir es que esto de las necesidades básicas insatisfechas, para mí, la metáfora que yo encuentro es el de una cárcel. Estos son los barrotes de una cárcel. Porque los hombres y mujeres atados a estas necesidades, al inconveniente de la vivienda, la falta de vivienda, las condiciones sanitarias, el hacinamiento, asistencia escolar o capacidad de subsistencia, son barrotes de una cárcel que condenan a las personas de por vida. Son lo que Francisco llama los descartados. O sea, quienes están prisioneros. ¿Por qué prisioneros, digo yo? Porque la necesidad es enemiga de la libertad. Y cuando hay necesidades extremas, no hay libertad. Las personas son prisioneros. Aunque no haya ningún juez que los haya juzgado o no estén en ninguna cárcel formal. Estando solo en su casa o caminando por la calle, son prisioneros que caminan por la calle o que están en su casa. Hay miradas críticas, que ya lo planteó recién Carlos al principio. Hay miradas críticas sobre lo social, que están planteados, que ya yo quiero subrayar de alguna manera. Una de las miradas críticas a lo social, y esto está dirigido claramente al único sendero y el único camino posible para revertir esto, que es la política. El único camino posible es la política. Lo que digo, que esto lo decimos en función y mirando fijamente a la clase política, que la Argentina enfrenta hoy una situación, como todos sabemos, de emergencia, producto de años y años de
digamos, desaciertos, malas políticas, políticas solamente que han apostado al privilegio y no a la igualdad. Lo que podemos decir es que la Argentina hoy produce mucho menos de lo que podría producir. Con los recursos naturales que tiene y con los recursos humanos que tiene, podría producir mucho más. O sea que el problema principal, aunque esto es obvio decirlo, lo que estoy diciendo es de una gran obviedad, pero hay que decirlo y mirando fijamente a la clase política, es decir, señores, el problema que tenemos es que la Argentina produce mucho menos de lo que podría producir. Frente a lo cual, a veces la salida de la política, que esto ya fue planteado, es lo que llamaríamos la estrategia de la ambulancia. La estrategia de la ambulancia que hace que estén las ambulancias preparadas para resolver las emergencias sociales. ¿Estoy diciendo que no a las ambulancias? No, estoy diciendo que sí a las ambulancias. Lo que estoy diciendo es que el no es creer que ahí se agota la acción de los gobiernos o la acción de la política solamente en que las ambulancias tengan combustible, estén preparadas para salir en cualquier momento. Necesitamos superar la filosofía de la ambulancia. Necesitamos superar apuntando a los problemas estructurales que tiene la Argentina, que ya fueron planteados acá, como el tema de la matriz productiva. La Argentina, lo digo, notablemente, paradójicamente, produce, pero no mucho, muchísimo menos de lo que podría producir. Un país rico como la Argentina. Hace décadas que estamos en un proceso de desindustrialización, de distribución regresiva del ingreso y de un fuerte endeudamiento. Bajó la calidad del empleo, se incrementó la desocupación, esto fue agravado por la pandemia, o semiocupación y el trabajo informal. El problema es que en los 38 años de democracias, acá tengo el gráfico, esta es la evolución de la pobreza en los 38 años de democracia, y ustedes van a advertir, se puede ver desde lejos, que hay picos de crecimiento extraordinariamente rápidos o abruptos, y esos picos establecen que en el año 89-90 tuvimos una pobreza del 47%, la crisis del 2001-2002, donde llegamos al 54-59% de pobres, y la situación actual, donde estamos un poco más del 40%. Ahora, hay algo nuevo para decir, que de algún modo ya aparece en la comunicación pública, esta palabra que voy a decir ahora. Lo notable ya en la Argentina no son las crisis, es la repetición de las crisis. La palabra nueva que tenemos que usar para establecer una sintomatología de lo que nos pasa es por qué repetimos las crisis, no las crisis. Crisis tienen todos los países del mundo. El problema nuestro es por qué cada tanto repetimos las crisis, con características todas muy parecidas. Muy parecidas. Bien. Como hablábamos de la necesidad que amenaza la libertad y la necesidad extrema anula la libertad, no se logra, por lo tanto, la posibilidad de extensión del ciudadano entre aquellos que sufren estas necesidades. O sea, todos los ciudadanos son iguales, según la ley, según la Constitución, pero en realidad, sabemos que hay algunos que son más iguales que otros. Sabemos que hay algunos que todos tienen derechos y obligaciones. Sin embargo, sabemos que aquellos sectores que están fuera del sistema productivo, aquellos sectores que están fuera de la escolaridad, la pandemia produjo, ustedes lo saben, esto que voy a decir, seguramente lo saben, la pandemia produjo 1 millón de deserción escolar, 1 millón de chicos que han desertado. Hoy son menos
porque maestros y maestras se toman el trabajo de los cuadernitos que tienen en las escuelas, de llamar a uno por uno telefónicamente para recuperar. Hoy ya ese millón es menos, no sé cuánto es, pero es menos. Pero la pandemia dejó 1 millón de chicos que caminaban por el borde de la deserción, por ese no quiero ir a la escuela, lo transformaron en un hecho estructural. Llegó a 1 millón de chicos. Eso, entonces, desde esta situación de anulación de la libertad, es que la ciudadanía no puede completarse, no puede desarrollarse ni puede extenderse suficientemente. Aunque cueste decirlo y aunque cueste creerlo, yo mismo me sorprendo al decirlo, pensamos que puede haber, creo que acá se mencionó, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Siempre un voto es un voto, un ciudadano es un voto. En la democracia, un ciudadano es un voto. Pero sabemos, no lo podemos negar, qué puede ocurrir en aquellos conglomerados de ciudadanos que se vean obligados a la situación de tener que mercantilizar su voto, su apoyo, su sufragio. No podemos negar que eso también ocurre. Bien, para ir terminando, la herramienta que también acá se mencionó y que está mencionada en el documento son la política, dijimos, y dentro de la política son el desarrollo de políticas de Estado integrales, planificadas. Repito la palabra a propósito, planificadas, con participación comunitaria y esfuerzo en el cual el Estado tenga un eje decisivo, protagónico, pero no sea solamente el Estado, sino también la actividad privada, pero bajo la guía y la orientación profesional, experta del Estado en cómo desarrollar estas políticas integradas de planificación. Cuando pensamos que todo esto es fruto del neoliberalismo, y así lo mencionamos, yo quiero terminar esta exposición diciendo lo siguiente. La palabra me voy un poco del tema. La palabra neoliberalismo fluye por los medios de comunicación, fluye por el discurso, en el discurso político, fluye. Me permito estos minutos que tengo, segundos que tengo, que me quedan, para decir lo siguiente. Ese fluir de la palabra neoliberalismo, a veces me he puesto a pensar de que fluye de manera parcial. Generalmente cuando se habla de neoliberalismo se habla de modelo económico. Y esa es una visión parcial sobre lo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo no es solo un modelo económico, es más que eso. Es una filosofía de vida, es una concepción del hombre o la mujer. Es una concepción sobre la persona. Acá se habló y se enfatizó la palabra persona. Es una concepción sobre la persona. Y termino con una cita que describe de una líder del liberalismo, padre del neoliberalismo, que describe muy bien esta filosofía. La cita es la siguiente: no creo en la sociedad no existe, existen las personas y existen las familias, la sociedad no existe. Margaret Thatcher, 1987. Gracias.